Pues bueno, hoy tenemos un tema que tiene que ver con la violencia extrema. ¿Cuál sería la violencia extrema? Desde mi punto de vista sería un conflicto armado, un conflicto bélico, una guerra, ya fuera internacional o intestina o regional, como quiera que sea. Hablar de este nivel de violencia tiene un impacto a nivel social. ¿Cómo es que afecta a la sociedad un estado de guerra? Bueno, pues hoy lo vamos a platicar con nuestro experto amigo Edmundo Sánchez. Edmundo, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido. Javier, encantado de estar aquí como cada mañana. Qué fuerte el tema con el que me recibes el día de hoy. Sí, cómo Está no. violento. Si uno se aterra nada más de presenciar una violencia, un conflicto a golpes o con armas ahí, un conflicto social simple, un pleito callejero, ahora imagínense con uno armado, ¿no? Claro. Fíjate que yo todavía diría que hay una situación de violencia extrema superior, que es la tortura, ¿no? Es decir, porque una cosa es el conflicto armado en la guerra, en la que puedes estar en un intercambio de balas constante, pero algo todavía mayor a eso es la tortura, que se da también en situaciones de guerra o en estas situaciones de, digamos, secuestro y demás, ¿no? Pero me parece que sería todavía un grado más de violencia cuando un ser humano está torturando a otro, para mí es el grado máximo de violencia que un ser humano puede alcanzar. Pero contestando tu pregunta, las situaciones de guerra pasan dos fenómenos muy interesantes. Uno es la reacción inicial de miedo, de resguardo, de la conservación de la vida, pero, y esto se ha visto en diferentes situaciones de guerra, también habría que pensar que la guerra no es como exactamente como las vemos en las películas, eso también sería interesante entenderlo, y que los intercambios de bala, por llamarles de alguna manera, son esporádicos, son intermitentes, y pues esto puede ser en cuestión de horas, de días y semanas, ¿no? Es decir, hay un intercambio de balas que dura 1 hora, 2 horas, 15 minutos, 3 horas, y luego viene una calma. Entonces, el ser humano tiene una capacidad de adaptación, es impresionante. Entonces, lo que acaba por suceder en los conflictos armados de largo plazo es que se estructura un modus vivendi de la sociedad, siempre condimentado por el miedo y la búsqueda de la sobrevivencia, pero que aprende a ser funcional así, de manera intermitente. Es algo muy curioso, pero hay una, como, llamémosle, una normalidad en la que aprendes a vivir en el conflicto, con el conflicto, y sabiendo que es algo tan ridículo, sorprendentemente, mi querido Javier, que es como vivir en un lugar donde llueve constantemente. Es un lugar, sí, claro, como mi pueblo, donde voy a estar la próxima semana. Les aviso que no voy a estar aquí. La próxima semana voy a Jalapa, Veracruz. Allá viven mis papás. Y es una ciudad que, no sé ahora, porque no he visto últimamente las estadísticas, pero llegó a tener 200 días de lluvia al año, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, lluvias así esporádicas, de una mojadita o un aguacero, pero 200 días al año llegó a llover en Jalapa. Entonces, ahora debe andar, no sé, en 100 y pico. Entonces, te acostumbras, es una ciudad en la que dices, pues está lloviendo, y ya te esperas a que pase la lluvia o ya no vas a donde ibas. Algo increíblemente parecido sucede en los lugares de conflicto armado, donde dices, pues están ahorita tiroteando, vamos a esperar, todavía no salimos, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptación de la que hablabas del ser humano, yo creo que pues estamos más acostumbrados, llevamos muchísimos más años de evolución viviendo en un estado así de incertidumbre, ¿no? Primero porque pues teníamos que cazar lo que comíamos y evitar que nos cazaran, había ¿no? depredadores, claro. Y vemos la facilidad con la que nos adaptamos a eso porque, por ejemplo, los problemas que hemos tenido en este país con el narcotráfico y lo que parece una guerra abierta contra el gobierno o contra las autoridades, se convierte en ese estado de zozobra de que no sabes en qué momento puede desatarse una balacera, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y nos adaptamos y aprendemos a vivir con eso. A nadie nos gusta, ni nadie estamos contentos, y no porque ya estemos acostumbrados lo vamos a tolerar. Siempre buscamos este estado pasivo o tranquilo en donde la sociedad pueda funcionar sin esos agresivos o altísimos estados de violencia. Pero finalmente, si nos acostumbramos, porque hay guerras que duran años, pero años, conflictos bélicos entre países o intestinos que duran años. La independencia nada más, ya ves, duró 11 años. Y no, por un grave error táctico del sí, cura Hidalgo, ¿no? sí, Pero en el inicio, ¿no? En que el no inicio, se... sí,
se echó para atrás en el Cerro de las Cruces, debió haber invadido la Ciudad de México. Se le enfriaron los pies, como dirían Se los le gringos. enfriaron los pies y ahí se prolongó 11 años la Guerra de Independencia. Pero aquí lo interesante es que se pueden ustedes dar cuenta que en un país tan grande, pues este estado de guerra no lo viven todos los habitantes al mismo tiempo. Exacto, exacto. Que era parte de lo que te decía, ¿no? Si, además la guerra en un momento dado sucede en zonas muy específicas, ¿no? Es decir, no puede estar un país como México, no podía estar la guerra de independencia, la revolución, que también es un detalle histórico, pero eso no es el tema del día de hoy, ¿no? De cómo le llamamos guerra de independencia cuando es en realidad una revolución que arman los criollos, y a la guerra de revolución, que realmente es una guerra civil, ¿no? Donde todo el mundo se agarra contra todos, pero históricamente nos han enseñado a pensar que la guerra de independencia y la guerra de revolución, pero ese es tema para un cafecito, ¿no? Sí, pero es que además si no, no sería tan impactante, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pero a final de cuentas, no puede haber, inclusive la película, ahorita recuerdo la película de Cómo va para chocolate, sucede en medio de la guerra de revolución, ¿no? Pero pues no están en constancia, de repente pasan los militares, de repente hay una balacera, ¿no? Entonces, pero no es un estado constante y no es un estado permanente, ni en tiempo ni en locación, porque finalmente si ya está dominado por una de las facciones un territorio, automáticamente viene un cese al fuego, ¿no? El conflicto sigue en otro lado, o al revés, ¿no? Viene a las otras fuerzas. Entonces, sí pues te digo que mucho tiene que ver que nuestra idea de la guerra pues está contaminada por Hollywood, ¿no? De cómo la visualizamos. La guerra tiene otras connotaciones, otras expresiones, y que el grueso de la población, la mayoría de la gente, no está involucrada directamente en ese conflicto bélico armado. Sin embargo, sí se generan esos estados de tensión y se generan obviamente pues estados trágicos, ¿no? Porque siempre hay pérdidas humanas pérdidas civiles que no están involucradas en el conflicto, y que bueno, pues las balas perdidas y estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, siempre genera esa situación. Pero a lo que te quiero, finalmente el comentario que puede parecer como absurdo es que el impacto de la guerra en la población civil es menor al impacto en la población militar. Es una paradoja interesante. O sea, toda esta parte del síndrome del postraumático, ciertos desórdenes nocturnos y la ansiedad, sucede más en la persona que está directamente con el fusil en la mano que el que está ahí agachado abajo de la cama esperando que no llegue una bala, ¿no? Es algo muy curioso. Y no sé a qué se deba, o sea, porque se supone que el soldado tiene un entrenamiento militar, está preparado para eso. Sin embargo, el impacto de estar en ese